si bien la charla está dividida en varias secciones, la primera parte, que va a ser la referida a trading propiamente dicho, se va a tratar de buscar oportunidades en Argentina en temporalidades más grandes. Entonces vamos a recurrir a un gráfico diario o por ahí semanal. La idea es que, bueno, en base a todo esto que ha pasado desde que fueron las PASO a hoy, los activos argentinos han perdido muchísimo valor, en algunos casos con bajas de hasta un 95% desde 2018, desde principios de 2018, y es muy común leer, sobre todo en las redes o por ahí a analistas o especialistas que dicen es momento de compra, no hay que comprar, o dando su punto de vista. La verdad es que desde 2018 hasta hoy el que recomendó compra viene para atrás, digamos, porque las acciones han caído fuerte. Entonces la idea va a ser principalmente mostrarles cómo operaría yo en un gráfico diario y cuál va a ser el momento que yo espero para ingresar al mercado. Y bueno, vamos a intentar, digamos, anticiparnos a una situación que probablemente se dé de acá a unos meses. Bueno, entonces la charla, la forma en que decidí estructurarla es, primero vamos a hablar un poco sobre esto, voy a mostrar cómo se ve eso en el gráfico, intentar ver cuál va a ser esta gran oportunidad. Después quería pasar a hablar un poco sobre, por ahí algo un poco más técnico, digamos, que es el concepto de riesgo país, intentar explicarlo de una forma bien intuitiva y hacer un análisis sobre lo que espero que se venga de eso. Y por último, en la tercera parte de la charla, la idea va a ser hablar un poco sobre todo lo que fue esta semana de mercado, principalmente con los acontecimientos que se dieron en el petróleo y bueno, lo que pasó el viernes en Brasil con la renuncia del juez Sergio Moro y cómo le pegó eso a los activos brasileños. Así que bueno, chequeo un segundo a ver si no hay nada en el chat. Bueno, espero que se esté escuchando todo en orden, así largamos. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahí se ve la pantalla bien, ¿verdad? Si me confirman por el chat. Bueno, excelente. Excelente. Bueno, entonces, la idea primero, antes de hablar o de hacer el análisis propiamente dicho, va a ser introducirlos al concepto de, digamos, en todo lo que es el análisis de bolsa, hay dos grandes ramas. Por un lado tenemos el análisis técnico, por otro lado tenemos el análisis fundamental. El análisis técnico es principalmente lo que hago yo, el análisis directamente del gráfico sobre un activo para poder intentar predecir cuál va a ser el comportamiento futuro del precio. Por otro lado está la gente que hace análisis fundamental, que lo que hace es investigar a fondo cuáles son los fundamentos de la empresa, es decir, analizan sus balances, analizan cómo está compuesto su patrimonio neto, su estructura de deuda y demás. En base al análisis fundamental surgen muchos ratios que lo que hacen es indicar la salud financiera de la empresa. Entonces uno puede decidir qué activo le parece más atractivo o menos en base a estos ratios. Hoy la idea es, en primer lugar, introducirlos a este ratio, que es el price to book, o precio sobre valor libro, donde la idea es detectar qué activos están caros o qué activos están baratos en base a comparar el patrimonio neto de la empresa, es decir, lo que vale realmente la empresa, en base a su estructura contable, con el precio de las acciones, es decir, lo que el mercado dice que la empresa vale. Entonces, ¿qué puede pasar? Uno, que el precio de mercado esté muy por encima de lo que realmente vale la empresa por su valor de patrimonio neto, o puede pasar que la empresa esté subvaluada, digamos, cotizando por debajo del valor libro. Por otro lado, digamos, una situación de paridad se da cuando ese ratio es igual a 1, es decir, que el valor libro es exactamente igual que lo que está descontando hoy el mercado a través de su precio. Entonces la idea es, muchos analistas fundamentales lo que hacen es agarran y dicen, bueno, cuando el precio de algunos activos, lógicamente esto es algo un poco simplista, lo que hay que analizar es mucho más profundo, pero como para que se den una idea, esto puede ser algo
bien introductorio, la idea sería cuando el valor libro respecto al precio, o sea, ese ratio está debajo de 1, la idea es que el activo está subvaluado y podría ser un buen momento para comprarlo. Por otro lado, cuando el valor del precio esté muy por encima de lo que es el valor libro, el activo estaría sobrevaluado y sería poco atractivo, digamos. Entonces, la idea acá, en este gráfico de Galicia, este es el gráfico del Grupo Financiero Galicia, en un gráfico semanal, arriba vamos a tener el panel superior, el gráfico, y por debajo está este ratio price to book que les digo. Bueno, la idea es, justamente, acá está marcada la línea de 1, es decir, la línea de paridad. Mucha gente podría decir, bueno, por debajo de 1 es compra en Galicia. Bueno, pero la idea es que, digamos, entre el momento en que el precio está debajo de 1 y... Oh, es que alguien se dio... Ah, no se ve la pantalla. Un segundo. ¿La ven o no la ven? Ah, bueno, fíjate, no me acuerdo quién había sido. Nicolás, fíjate que en algún lado la debes tener. Sí, tenés que fijar el usuario mío o de fijar al otro usuario si lo tenés fijado. Así se va a ver la mía. Claro, con la chinche esa que está arriba. Va, al medio. Bueno, esperemos que lo soluciones. Pero bueno, la idea es esa. Ahora bien, de alguna forma este ratio nos estaría diciendo qué activos están interesantes para comprar, pero no detalla bien el punto en el cual es el momento justo para entrar. Entonces la idea es, y si no, vamos a chequear un gráfico de lo que fue YPF, por ejemplo, donde se ve que el precio recurrentemente ha estado por debajo de 1, sin embargo, la esperada reversión nunca se dio. Entonces la idea va a ser utilizar el análisis técnico, básicamente, para intentar buscar cuándo es el momento justo, más allá de que un activo pueda estar subvalorado en base a todo lo que son los términos financieros, digamos, o la situación de la empresa. Entonces, bueno, para poder hacer esto, uno cuenta principalmente con dos herramientas. Por un lado, lo que ha hecho el precio en el pasado cercano, muy cercano, y por otro lado, lo que el precio ha hecho mucho tiempo para atrás, ya que el concepto básico que asumimos a la hora de hacer análisis técnico es que los patrones de comportamiento sobre los activos repiten una y otra vez. Entonces, esto es algo que he venido desarrollando a lo largo de un tiempo. La idea es agarrar y principalmente voy a utilizar Galicia por ser de alguna forma la directriz de todo lo que es las acciones argentinas, es decir, al ser la más operada y la que más volumen tiene, suele ser la que se usa como referencia. Entonces la idea va a ser tomar situaciones pasadas, principalmente bajas muy grandes, en términos porcentuales y compararlas con la actual para buscar cuál sería el momento oportuno para comprar. Espero que se vaya entendiendo hasta ahí. No sé si hice mucho lío, cualquier cosa me frenan y vamos aclarando cosas. Total, cuando mandan algo al chat yo escucho la notificación y puedo entrar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar cuáles son estas grandes bajas. Si uno lo ve, pareciera, digamos, que la actual es lógicamente la más grande en términos absolutos, pero en términos porcentuales es simplemente una baja más. Esta baja que inició en enero de 2018 y que sigue al día de hoy, lleva un 90% de baja acumulada. Después tenemos otras tres bajas muy marcadas, que es esta, que es un 71% de baja. Esta que tenemos acá, del año 2007, es un 72% de baja, perdón, es bastante más. Necesito hacer un poco más de zoom. Ahí estamos. Esta que tenemos acá es de un 82% de baja, y esta que tenemos acá es una baja del 97%, que fue la gran baja del año 2001. Bueno, entonces la idea es, una vez que identificamos estas, la idea es que este mismo análisis se pueda hacer ahora para otros activos, digamos. Entonces la idea va a ser, yo planteo todo lo que es el análisis que he hecho,
después va a ser tarea de ustedes, para el interesado, plantearlo en otros papeles argentinos o bien en papeles del mundo, si quisieran hacerlo sobre empresas petroleras o lo que sea. Bueno, entonces la idea que yo planteé para analizar cada una de estas bajas es ver cuál es el patrón, digamos, que hay detrás. Se ve que las bajas son muy abruptas en todos los casos, pero hay algo destacable que es este concepto que venimos viendo en las charlas anteriores de estructuras macro que se rompen y después esperar una confirmación a través de una estructura más micro. Al igual que lo planteábamos en un gráfico de 15 minutos o de una hora, vamos a intentar replicarlo en este gráfico semanal. Yo lo que voy a hacer va a ser, una vez que tenemos ya identificadas estas tres bajas, voy a pasar al gráfico diario, que por ahí es un poco más claro en los movimientos. Entonces, bueno, esta es la última. Vamos a empezar por la primera, la del año 2001. Volvemos para atrás. Bueno, lo primero que hago es ver, digamos, esto es una gran estructura en realidad, y lo que yo puedo hacer para que sea algo un poco más claro es trazar lo que sería la línea de tendencia. La línea de tendencia, como veíamos en las charlas pasadas, se forman marcando la unión entre los máximos que son decrecientes, es decir, hacia un máximo, después hacia otro máximo, la unión de eso es lo que nos da una línea de tendencia. Entonces, acá tenemos la primera línea de tendencia. Acá tenemos en esta baja la segunda línea de tendencia de esta baja. Esta es la tercera baja. ¿Sí? Marcamos también esta línea de tendencia. Por último, en la baja actual, marcamos también lo que sería la línea de tendencia. Fíjense, la línea de tendencia se une entre los dos máximos inferiores decrecientes que fue haciendo. Ahora, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser, en tanto esa línea de tendencia no se haya roto, la tendencia va a seguir siendo claramente bajista. Recién vamos a estar ante un potencial cambio de tendencia cuando esa línea de tendencia sea quebrada. Entonces, ¿qué pasaba? Acá, a lo largo del año 2001, esta baja, que fue de un 97%, una locura, duró exactamente 517 días. 517 días donde el precio estuvo en clara tendencia bajista. Si bien hay oportunidades para hacer trading adentro, ya sea para ir al alza o para ir a la baja en temporalidades por ahí un poco más chicos, la tendencia siempre fue bajista. Entonces, la idea del trade que yo voy a plantear en base a los estudios que vengo haciendo es, una vez que se rompe la tendencia, en estas grandes bajas de más del 70%, una vez que se rompe la línea de tendencia, la idea va a ser esperar que el precio se aleje un poco, digamos, de la línea de tendencia, como en este caso, haga un retroceso, que son estas correcciones que nosotros llamamos, y nosotros recién vamos a entrar en este punto, por encima de lo que fue el pico anterior. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? En base a esto y en base al estudio que yo he hecho y que les quería mostrar, he visto que estas subas posteriores a estas grandes bajas son subas de alrededor de un 300, 400 y hasta un 500%. Entonces la idea es, si nosotros logramos identificar en este momento actual cuál es la línea de tendencia que se va a romper y cuál es la estructura donde deberíamos entrar, estamos hablando de que podríamos triplicar, cuadruplicar o incluso quintuplicar un capital invertido si lo hacemos, digamos, en base a un buen estudio. Por eso es que me interesa, digamos, que lo charlemos a esto y me parece algo súper interesante. Bueno, ¿cómo vamos a plantear entonces este primer idea de trade? La idea es que vamos a agarrar cada una de estas bajas y voy a hacer exactamente lo mismo que se hizo acá para las otras. La idea es, vamos a tomar el punto de entrada, esta es una herramienta que nos marca cómo abrir una posición. Vamos a tomar nuestro punto de entrada desde acá, vamos a poner nuestro stop loss por debajo de todo.
Acá hay dos opciones sobre cómo operarla. Una opción sería decir los precios están hiper baratos, el escenario que yo quería alcista ya se dio, entonces lo que yo voy a hacer va a ser operar sin stop loss, lo cual vale la pena en un escenario tan premium como este. Ahora bien, lo que se podría hacer si no es asumir, yo estoy dispuesto a perder tanto de mi posición y decir, mi idea va a ser ir a buscar, acá arriba ven, está marcado cuánto es la suba potencial. Vamos a ponerle un target no muy ambicioso, yendo a buscar, digamos, un 300%, que implicaría triplicar el capital, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. Fíjense la limpieza del precio. Absolutamente, digamos, cuando se da este quiebre, es el momento claro en el cual se tiene que entrar, después de esta estructura correctiva, digamos. Fíjense que el precio no retrocede nunca, digamos, es bastante lineal. Eh, si bien tiene adentro, probablemente en timeframes menores podríamos trazar canales o líneas de tendencia, la idea es que, bueno, este movimiento son muy bruscos al alza, de movimientos porcentuales muy altos. Un detalle, sé que por ahí es contraintuitivo para los que por ahí no estudiaron alguna ciencia exacta o alguna ciencia dura, el hecho de que haya bajado un 90% y ahora en este tramo nada más suba un 300%. Bueno, esas son cosas de la matemática, pero créanme que es así. Cuestión que incluso en lo que fue esta suba, por ejemplo, podríamos haber tenido un target en el 500%, o sea, estamos hablando de quintuplicar un capital, es realmente un movimiento impresionante. Y fíjense cómo en todo lo que fue la tendencia, nunca nos dio otra entrada este sistema, digamos. La entrada recién se da en el quiebre limpio y la estructura correctiva posterior. Acá lo que se podría haber hecho para operar es, bueno, como decíamos, el stop loss abajo de todo, podría haber sido una herramienta. Otra herramienta podría haber sido directamente no tener stop loss y esperar a que el precio suba simplemente. Estos son los únicos casos en los que yo recomiendo hacer eso. O sea, escenarios tan premium que son imposibles dejarlos pasar. Y la tercera opción es la idea de un stop loss traileado, que se llama. ¿Qué es esto? El stop loss arranca acá y a medida que el precio se va moviendo a nuestro favor, vamos escalonándolo. Es decir, supongamos, cuando el precio llegaba a la primera extensión de Fibonacci, podríamos haber subido el stop loss hasta el break-even. Cuando llegaba a la segunda extensión de Fibonacci, lo podríamos haber subido un poco más y así irlo escalonando, como para que lleguemos a una situación donde el peor escenario, en caso de que el precio se vuelva, sea una ganancia. De todas formas, eso es algo adicional. La idea era principalmente mostrarles esto. Vamos a la segunda baja para ver qué ocurrió y cómo lo hubiéramos operado bajo esta estrategia. Bueno, acá vamos a hacer este es el 2018. Esta es la tercera. Esta es la segunda baja. Acá lo que voy a hacer va a ser tomar esta herramienta que me permite el graficador y volvemos acá. Entonces, ¿cuál va a ser el planteo si yo hubiera estado exactamente, si yo hubiera estado operando el 18 de junio del año 2007? Bueno, yo hubiera dicho, por ahora, nada que hacer, digamos, el precio rompió esta línea de tendencia, ha subido. En 2007 arranca la gran tendencia bajista. Bajo esta forma de entender las bajas, deberíamos haber esperado una baja del 70% por lo menos, que es lo que hemos buscado como patrón de comportamiento en el pasado para poder aplicar o sea, es el marco que hemos buscado para poder aplicar esta estrategia. Entonces, una vez que el precio llega al 70% para abajo, que fue en este punto, activamos, digamos, los sensores para estar alertas a un quiebre de la línea de tendencia. Entonces, ¿qué iba a pasar ahí? Íbamos a trazar la línea de tendencia que se forma con los picos. Fíjense que la forma esta de operar me hubiera dicho, supongamos, si vamos a ser muy, muy minuciosos, acá esto era un quiebre, si bien no se aprecia bien, quiebra por milímetros, pero la idea no es entrar en el quiebre directamente, sino en una estructura correctiva un poco separada de lo que es la línea de tendencia. Espero que me vayan siguiendo. Si van teniendo dudas o lo que sea, me
me escriben o me hablan. Bueno, entonces la idea era, una vez que nos situamos acá, fíjense que esta es una situación muy parecida a lo que es actualmente. Es una baja brusca, digamos, y después de alguna forma se forma esta especie de lateralización. De todos modos, yo no voy a entrar hasta que el precio no rompa y haga esta estructura correctiva en daily. Yo ya sabía, digamos, acá era el 27 de abril, la entrada se iba a meter recién en junio o julio, pero yo ya sabía lo que iba a pasar, o sea, yo ya me había anticipado al 100%. ¿Qué podía pasar? Que el precio se siga yendo para abajo, no hay problema, no nos activó una entrada ni nada, simplemente estemos atentos a si rompe. Entonces, bueno, empieza el precio a avanzar, avanza, avanza, avanza. Bueno, y ahí vamos. No freno. Ahí está. La idea es, el precio rompió y una vez que se separa, el precio hace estas estructuras correctivas. Entonces, la idea era, hace la estructura correctiva, nosotros recién vamos a entrar en la ruptura de esa estructura correctiva. Efectivamente, cuando se da la ruptura, que era acá, vamos a decir, bueno, yo voy a, una vez que ya se dio el escenario, voy a plantear la entrada por encima de lo que era esa zona de resistencia, la stop loss lo voy a poner abajo de todo y voy a ir a buscar de vuelta. Triplicar mi capital. Vamos a buscar bueno, un 300%. Entonces, voy a sacar el modo replay, pero quedó planteado nuestro trade, digamos. Bueno, ¿qué pasó? De vuelta. Fíjense la limpieza del movimiento, o sea, si bien tiene retrocesos, en general es casi una función lineal. Eh, lo mismo que se dio en la baja anterior. Ahora, si midiéramos, estamos hablando de exactamente 460 días, es decir, en algo así como un año y 3 meses serían, vamos a haber triplicado el capital, ¿sí? Esto es el segundo escenario que analizamos. Fíjense que el patrón de comportamiento es exactamente igual al anterior. Y fíjense que estas bajas que he marcado son las únicas bajas de más de un 70% que se han dado en Galicia en la historia. Eh, Así que, bueno, me parece súper interesante. Vamos a hacer el análisis de la última baja de la que tenemos datos, digamos, anterior a la actual, de vuelta. La idea, la trendline la vamos a formar con los máximos descendentes. El precio se encuentra en clara tendencia bajista recién cuando llega al 70% de baja, que es exactamente acá, se me activa esta modalidad de operatoria, ¿sí? Entonces, la idea de vuelta va a ser, rompe la trendline, ¿y qué vamos a esperar? Una estructura correctiva en gráfico diario, con la entrada puesta justa en la ruptura de la zona de resistencia. ¿Qué vamos a buscar de vuelta? Entrando acá, vamos a ir a buscar ganar un 300%, stop loss abajo de todo, o sea, abajo de los mínimos de lo que fue la tendencia. Eso si decidieran utilizar stop loss. Y vamos a ir a buscar un 300% del capital. ¿Me están escuchando por ahí? Si me mandan en el chat un sí o algo de eso, sería espectacular porque... Ah, bueno, perfecto. Ya veo que estoy hablando hace mucho tiempo y no se escucha absolutamente nada. Bueno, de vuelta. Mismo escenario, vamos a ir a buscar un 300% del capital. ¿Y qué pasó? Efectivamente, y de vuelta, de una forma hiperlineal. Fíjense, o sea, esto definitivamente si hiciéramos una función, digamos, que tome las medias de esto, sería una función lineal. Y esta vez demoramos un poco más en llegar al objetivo del 300%.
fueron 928 días. De todas formas, estamos hablando de algo así como 3 años, en el cual triplicamos el capital. Es un negocio, digamos, súper interesante. Ahora vamos a situarnos en lo que es la baja actual, intentando aplicar este mismo razonamiento para poder pensar qué va a ser el precio. Bueno, la idea es, y esto es algo súper interesante, digamos, los filtros de esta forma de operar han sido una cosa de locos en este caso puntual. El precio, llegamos a enero de 2018, como todos saben, a partir de acá se empiezan a desplomar los mercados financieros argentinos, empieza esta clara tendencia bajista, esto fue acompañado por una ruptura de la bolsa de Estados Unidos en general, que después recuperó todo, pero Argentina no lo pudo hacer, y bueno, llega a este mínimo, a partir del cual empieza a recuperar. Fíjense que adentro de esto, lógicamente, hay miles de oportunidades para hacer trading en temporalidades o en un gráfico por ahí con un poco más de zoom, digamos. Pero la estrategia que estoy planteando hoy no tenía nada que hacer ahí. Ahora bien, cuando llega al 70% de baja, es decir, a partir de acá se nos activó esta forma de pensar, digamos. ¿Cuál va a ser la idea? Necesitamos que la trendline, que se rompa esta línea de tendencia, necesitamos que haga una pequeña corrección para después entrar. ¿Qué pasó? Esto ya estaba activo y fueron las prepaso, digamos, el tiempo en el que la bolsa subió muchísimo, donde en general analistas y especialistas, sobre todo en las redes sociales, se podía ver que recomendaban a full, ni hablar del día previo a las PASO, que las acciones subieron de una forma monstruosa, en torno al 20%, la gran mayoría. Pero fíjense cómo esta forma de analizar y este análisis que he hecho a lo largo de este tiempo nos hubiera filtrado eso. O sea, si bien el precio hubiera milimétricamente roto esa línea de tendencia, nunca se dio la idea de ruptura, corrección y después ir a buscar el máximo, el 300%, digo. Nunca se dio eso. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ahora? Está claro que hoy por hoy los activos argentinos están baratos, porque objetivamente, en términos fundamentales, están baratos, están en torno a incluso en algunos casos, están en torno a un 50% de su valor libro. Galicia, por ejemplo, está en torno a un 90% de su valor libro. Ahora bien, ¿voy a entrar desesperado simplemente porque los ratios estén mal? No. ¿Por qué? Porque la tendencia de fondo del país puede empeorar, puede ser que de repente se arme un caos en Brasil, en algún país limítrofe, en algún socio comercial o lo que sea, inestabilidad política local, lo que sea que empeore la situación de las empresas y de repente nosotros no vamos a estar adentro y nos vamos a dar con una baja muy grande. Entonces la idea es, para poder operar esta suba, vamos a necesitar necesariamente que el precio rompa esta línea de tendencia. ¿Y cuál va a ser el planteo? Fíjense que nos estamos anticipando a algo que probablemente pase dentro de 6 meses. O sea, es una forma de pensar muy largoplacista, digamos. La idea va a ser, cuando el precio llegue a estar contra la línea de tendencia y efectivamente rompa, perdón, vamos a buscar la corrección. No es necesario que llegue hasta la línea de tendencia, simplemente con que sea una corrección chica nos alcanza. Y después vamos a ir a buscar un 300%. Bueno, y de acá al cielo. Entonces, digamos, de vuelta, lo que venimos charlando en todas las clases pasadas, la idea es poder anticiparse al 100% del movimiento del activo y que cada uno de nuestros trades o nuestras decisiones, ya sea los que son en temporalidades de 15 minutos, de 5 minutos o de 1 hora, como el de un gráfico semanal o un gráfico diario, estén estudiados al detalle y que uno que uno pueda constatar la situación actual con escenarios pasados es definitivamente la forma óptima para operar este tipo de escenarios en temporalidades tan grandes. Entonces,
¿Están baratos los activos argentinos? Sin duda. Hay muchísimos analistas que están a full recomendando papeles argentinos. Lo cierto es que todos esos tipos, desde el año 2018 hasta hoy, que recomendaron cualquier papel argentino, están en la lona. La idea es, siempre antes de operar, tener paciencia es la base de todo y es lo único que va a permitir hacer un estudio minucioso sobre todo. ¿Qué puede pasar? El precio entre esto y esto va a tener variaciones enormes, puede llegar a variar un 170%. A nosotros, en lo que es esta temporalidad, no nos importa. Nosotros lo que queremos es recién esperar que el precio rompa la línea de tendencia. Y yo sé que por ahí es difícil esto, a mí me pasa ver Galicia está subiendo un 15, un 20% y de repente digo, estoy afuera y si es ahora el momento en que empieza a subir. Pero no es la forma en que hay que encarar esto desde el lado de los nervios o la impaciencia, sino más bien todo tiene que tener su explicación teórica o su explicación técnica atrás. Entonces, bueno, esta manera de operar, digamos, también la he replicado en otros activos, principalmente les voy a mostrar algunos, como para que tengan una idea de lo que estoy esperando ahora. Una cosa más, en términos, digamos, de este gráfico, lamento decirles por si alguno la tiene, pero si alguno la tiene en cartera, pero podría estar haciendo una nueva onda bajista y les explico por qué. El precio en clara tendencia bajista rompe esta línea de soporte y en gráfico de 1 hora, supongamos, o de 4 horas, es lo que veníamos viendo todas las charlas pasadas. Ruptura de una estructura macro, estructura correctiva, ya rota, que nos debería llevar a los objetivos de Fibonacci, que en este caso están en torno a los $3 o $2. Cuestión que es de esperar más baja, la idea es poder operarlo en temporalidades más chicas, pero siempre teniendo en claro que va a haber un momento de compra, va a haber una gran oportunidad, va a estar la oportunidad de triplicar el capital, sin lugar a dudas, pero paciencia, no hay que volverse loco, puede pasar incluso que Galicia quiebre de repente y nunca rompió esta línea de tendencia, por eso, digamos, operar hoy comprando con miras al futuro cuando la tendencia es claramente bajista y los fundamentales son muy malos y sobre todo la situación del país en términos económicos es muy mala, puede llegar a situaciones definitivamente malas para la cartera de uno. Entonces, bueno, básicamente este es el análisis que hice en Galicia sobre cómo operarlo a largo plazo. Antes de pasar a las otras, la idea no va a ser hacer un estudio tan minucioso, quédense tranquilos si lo estoy hartando. La idea va a ser simplemente mostrar la situación actual rápida en las otras, como para que vean que las otras también se pueden operar de la misma forma, si bien yo suelo, digamos, generar toda la operatoria para lo que es activos argentinos en base a lo que hace Galicia, por ser, como les decía, la de mayor volumen, la idea va a ser mostrársela en los otros activos también. Me escriben si quedó alguna duda, si hay algo que quieren saber al respecto o lo que sea, si no pasamos al análisis de los otros. Sí, exactamente, Estefano. Al ser una DR, estamos hablando, sí, pequeño detalle. Todo lo que estoy analizando es en dólares. Yo lo que es activos financieros argentinos, más allá de que en la bolsa local tengan muchísimo volumen, y en la bolsa local, para los que no saben, se opera en pesos, eh, Argentina es, digamos, lamentablemente un enfermo del dólar. Entonces, todos los activos, cuando yo los voy a graficar, supongamos, esta es la situación que se da en dólares, ¿no? Galicia destruida en mínimos. Fíjense cuando analizamos Galicia en pesos, la local, en términos diarios, digamos, no está muy mal que digamos, o sea, viene está muy lejos de lo mínimo. ¿A qué se debe eso? 100% al dólar, a la suba del dólar, que en términos nominales hace que el papel suba, sin embargo, es todo ilusorio, digamos, porque en última instancia lo que uno quiere es obtener la ganancia en dólares.
Entonces, sí, este 300% del que estamos hablando, que es el que si hubiera, no es 100% seguro que vaya a pasar, lógicamente. Eh, lo que sí se puede decir es, todas las veces que pasó en el pasado se dio así y ganaste un 300%, no tenés ningún tipo de razón para creer que en el futuro no vaya a ser así. Y por eso es un trade que definitivamente hay que tomar. Ahora bien, en pesos es otro mundo, la idea es que si bien tiene mucho volumen en pesos, yo analizo absolutamente todo en dólares y la suba de la que estamos hablando es en dólares también. Mm, mm, mm. En Argentina, ¿cómo lo manejas? Y antes, el problema es en qué activo se espera hasta que sucede el quiebre de tendencia. ¿Hay que estar dolarizado o hay alguna otra opción? Bueno, mira, yo lo que hago, por lo menos en esta cuenta de Twitter y lo que busco hacer en estas charlas, es siempre hablar sobre lo que es bolsa local. Todo lo que es bolsa de afuera intento evitarlo. Eh, Hoy por hoy, en activos argentinos, definitivamente están en una clara tendencia bajista, lamentablemente, ni hablar de lo que son bonos, estamos hablando de bajas impresionantes, hoy por hoy en paridades en torno al 27, 28%, es decir, algo que hasta la era Macri valía 110, hoy vale 28 dólares, hablando de los bonos, están en clara tendencia bajista, puede pasar que la reestructuración salga bien, que salga mal, que no vayamos al default o que sí vayamos. En última instancia, eso es una lotería. Así que si me preguntas por seguridad, en bonos no estaría. Más allá de que puedan subir definitivamente si hubiera un arreglo. Hoy por hoy lo único que queda, lamentablemente, es si uno está especificado y ya se come esta suba del dólar tan abrupta, por ahí los bonos en pesos pueden ser una buena oportunidad por el hecho de que este gobierno ya se ha comprometido a pagarle y de alguna forma viene cumpliendo con los vencimientos, más allá de lo que pasó con el F20. Pero si me preguntas, yo hace desde el 2018 que estoy 100% dolarizado y lo único que hago es meter trades de corto plazo. Eh, a ver, después. En Argentina, ¿cómo lo manejas? ¿El CCL lo analizás por separado? Para operar en Argentina, yo básicamente lo que hago es ver el activo en dólares y opero exactamente igual en pesos. Digamos, tomo las decisiones en base al activo en dólares, no me importa cuánto esté el dólar, si sube o si baja, yo a mis ganancias y a mis pérdidas, todo lo evalúo en dólares. Entonces, en última instancia, lo que tenés que analizar es el ADR, o sea, el activo en dólares. Siempre basar esa ganancia objetivo, que en este caso es 300%, en base a la gran pérdida anterior. No, ese 300% lo que hago es simplemente cada uno va a ir desarrollando. Mi idea era hacerles un modelo de lo que va a ser esta gran oportunidad. Puse un 300% porque simplemente fue aleatorio, probablemente se podría optimizar esa tasa buscada, buscando más porcentaje, pero me parece que 300% es un número súper interesante, estamos hablando de triplicar un capital en dólares. Eh, bueno, últimas 4 preguntas porque si no, no vamos a llegar a hablar todo el resto. ¿Sabes dónde se puede ver la paridad a la que llegaron los bonos en dólares en el default anterior? Eso tenés que usar por ahí plataformas un poco más especializadas. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, un Bloomberg o un Reuters, que son por ahí no de muy fácil acceso por la gran tarifa, que sale algo así como $2.000 mensuales, pero lo que sí te puedo decir es que las paridades han estado en el 2001 en torno al 18%, llegaron en un mínimo. Es decir, hoy tendríamos hasta esos valores, digamos, una potencial caída desde 28, 27 hasta un 18%. Y como caso testigo, si por ahí te interesa, el Líbano, que entró en default este año, tiene sus bonos hasta hace muy poquito tiempo cotizando en un 15% de paridad. O sea que esas pueden ser paridades de default. ¿Es seguro que se va del default? No, definitivamente no. Es más, el gobierno está siendo bastante irracional si decide irse al default. Pero bueno, esta estrategia que explicaste, ¿la ves utilizable en acciones del Merval? Sí, 100%. Esta de Galicia, digamos, es en dólares, pero cotiza en pesos también. O sea, la podés operar en dólares o en pesos. La idea es que uses los fundamentos para hablar de Galicia en dólares, pero lo puedas operar tranquilamente en pesos. O sea, en la bolsa local se puede operar de esta forma 100%. Después, operas opciones, ¿qué te parecen? 100%. Las opciones son súper interesantes. Hay que conocerlas bien, en detalle.
pueden servir como cobertura, es una muy buena herramienta como cobertura y también de forma especulativa. De alguna forma, para los que no tienen idea de lo que son las opciones, es una especie de seguro que uno compra si lo utilizara digamos, para cubrir pérdidas. La idea es así, son derechos que cotizan en la bolsa. Por ejemplo, un call, tenés calls y tenés puts, las opciones de compra son los calls, y la idea es que es un derecho que se negocia a partir del cual, en base al pago de una prima, uno obtiene el derecho a comprar, supongamos, Galicia en este caso, no sé, $7. A cambio de eso paga una prima. La idea es que esas primas son valores muy chicos, entonces tienen fluctuaciones muy, muy grandes y en términos especulativos pueden dar ganancias de 5.000, 10.000%, lo cual es una locura, pero hay que conocerlas al detalle. A mí me gusta mucho y he operado bastante con opciones, sobre todo buscando cobertura por ahí. Es decir, imagínense lo siguiente, Galicia por ahí estando en esta zona, yo decido comprarme acciones, pero a la vez digo, ¿y si se sigue para abajo, qué hago? Entonces decido contratar un seguro, por así decirlo. ¿Qué sería ese seguro? Comprar puts, es decir, garantizarme un precio de venta del activo a cambio de el pago de una prima. De todas formas, si quieren, podemos hablar de esto la semana que viene, es un tema hiper extenso y bueno, después. El parking nos limita para luego poder comprar los dólares. No, para poder vender los dólares. Sí, sí, si tenés dólares, digamos, el parking te lo limita, estás sujeto a la variación del precio de los bonos durante 5 días, pero lo que sí se pudiera hacer, si tuvieras algún tipo de activo argentino, es ponerlos en garantía para tomar caución en pesos y así operar en pesos. De todos modos, sí, lamentablemente, digamos, sería pasarlo a pesos, pero bueno, digamos que lo pasarías a peso y ahí nomás te harías de un activo en dólares. El tema es pasar el parking, digamos, que es un detalle no menor. Sí, también todo esto, si quieren, lo charlamos bien después. Disculpen que me excedí contestando preguntas por ahí, pero no sé bien quién es Carpe Diem, pero si te parece después, si querés, te mando bien datos sobre eso y para ver cómo podrías operar esto. Excelente. Bueno, habiendo dicho todo esto y considerando, bueno, que a Galicia lamentablemente la veo bajista de corto plazo, vamos a analizar, se me ocurrieron analizar nada más que 5 activos más. Si quieren lo reducimos a 4. La idea era analizar un banco más, que en este caso va a ser Superville, analizar Loma Negra, una de la construcción, y Pampa y Cepu por el lado de la energía. Bueno, de vuelta, Superville. Esta es definitivamente la acción más castigada desde que inició la gran caída. Estamos hablando de una acción que perdió un 95%, o sea, hay gente que compró en $33. Bueno, por cada acción de $33 hoy le queda $1.60. Realmente es un desastre la pérdida de valor, y es una situación lamentable sin lugar a dudas. Pero bueno, la idea de vuelta, fíjense, línea de tendencia, estamos muy cerca de lo que es la línea de tendencia, pero en Superville se da la particularidad de que tenemos una cuña, esta figura que se forma con las líneas punteadas más transparentes, digamos, es una cuña. La idea va a ser, este activo yo recién lo voy a operar en caso que, no que rompa, digamos, la línea de tendencia, sino que rompa la cuña. Una vez que rompa la cuña, ahí sí esperamos que efectivamente se dé la gran suba. Y bueno, quedan ustedes también, digamos, esto yo les estoy dando más o menos un modelo del que definitivamente no he leído a nadie que hable al respecto, pero la idea es que ustedes puedan modelar en base a sus necesidades o en base a los activos que más les gusten, cómo operar esto. Yo el 300% ese que estoy buscando en Galicia fue un número random, pero súper asequible, que se dio siempre en el pasado. Si quieren operar Superville, por ejemplo, probablemente los porcentajes sean más altos. Analícenlo ustedes, digamos.
obviamente, si quisieran irme enviando cómo lo van viendo, qué análisis quieren hacer o, o cómo están optimizando los parámetros, más que bienvenido. La idea es que nos ayudemos entre todos acá. Bueno, esa es la idea en Superville. No sé por qué la saqué. Vamos de vuelta. Entonces, espero la ruptura de la cuña para recién esperar la corrección que nos permite ir al alza. De vuelta, yo considero que Galicia es, sin lugar a dudas, la directriz en todo el mercado local. Entonces, hasta que Galicia no me dé la entrada, lamentablemente no las voy a meter en las otras. Pero bueno, este sería el planteo óptimo en Superville. ¿Se entiende? Pampa Energía. De vuelta, tenemos Trendline, solo que en este caso, a través de la unión de los mínimos anteriores, podemos formar una cuña. En términos de corto plazo, está dentro de un canal descendente. Pero de vuelta, la idea es siempre la misma. Rompe la trendline, corrige y volamos. De vuelta, cada uno irá adaptando sus parámetros y los targets y los stops como más le parezca. Definitivamente abierto a consultas y demás. Entonces, Pampa, digamos, misma situación. Loma Negra, otra a la que le han pegado bastante, lleva desde que empezó el 18 de enero a hoy un 88% de baja. De vuelta, ruptura, corrección y suba. Y por último, bueno, Central Puerto. De vuelta, tenemos la trendline macro. Este es súper interesante. Lo siguiente. El día que sale a cotizar Central Puerto fue el día que de repente, porque salió a cotizar en Nueva York, por eso empieza a cotizar desde febrero de 2018. La idea fue, el día que sale Central Puerto, la oferta pública no tuvo el éxito que se esperaba. A partir de ahí fue como que los mercados se dieron cuenta de que la situación de Argentina era inviable en el largo plazo, en términos de déficit fiscal y de sobreendeudamiento. Y fíjense cómo esta vivió toda su vida, digamos, en tendencia bajista desde que arrancó a hoy. Lleva un 87% de baja y fue como el puntapié que dio inicio a esta gran baja argentina. De vuelta, la idea cuál va a ser, la trendline macro es esta. Ruptura y nos vamos para arriba. Ahora bien, un detalle que les cuento de esto, digamos, si uno quisiera irse adelantando o por ahí empezar a armar posiciones antes incluso de que rompa la línea de tendencia macro para los impacientes, la idea es que siempre el análisis técnico se enfoca en un principio básico que es la fractalidad. Es decir, al igual que puedo analizar un gráfico en un gráfico semanal, lo puedo analizar en un gráfico diario e incluso en un gráfico de 1 hora, de 5 minutos. Es decir, el análisis técnico aplica con sus principios y fundamentos tanto para temporalidades altas como para temporalidades bajas. Entonces, la idea sería, de repente, a una escala mucho menor, esta trendline, la punteada, definitivamente es una trendline súper importante y es contra la que se encuentra hoy. Fíjense cómo, bueno, rebota acá y marca la trendline y acá fue el punto donde no pudo subir más. Entonces, una idea de trade, tranquilamente, como para ir empezando a armar las posiciones de muy largo plazo, podría ser la ruptura de esta trendline, de vuelta, esperamos una pequeña corrección, solo que en temporalidades por ahí un poco más bajas, porque el time frame que estamos usando es más bajo. Y después vamos para arriba, buscando el quiebre y el nuevo escenario alcista. Entonces, ¿qué nos permitiría eso? De repente, si antes era un 300% que le ibas a sacar, ahora podés sacarle
más diferencia. Lógicamente es algo más arriesgado que el setup anterior. Eh, y por último, bueno, la pobre YPF, que viene bastante castigada. La idea era mostrarles más que nada de este gráfico una particularidad en el semanal, que es el siguiente. YPF cada 10 años es como que se da un ciclo bajista que culmina a los 10 años. Es decir, llegó a este mínimo en el año 2002. Pasaron 10 años. Es más, en ese interín tuvo una suba de un 635%. A partir de ahí inicia el nuevo ciclo bajista y vuelve a hacer otro mínimo en el 2012. Es decir, del 2002 al 2012. ¿Qué pasó ahora? Esos mínimos históricos son los que fueron retesteados ahora. Sin embargo, el precio se desplomó. Eso daría a entender que la tendencia de corto plazo por lo menos sigue. Ahora bien, si nos fijamos, la trendline macro que podemos marcar en YPF, ¿sí?, está muy lejos de los precios actuales. Entonces acá sí se hace necesario, por las características propias del gráfico, ¿no?, buscar la ruptura de trendlines en timeframes menores. Puede ser o esta ruptura, o incluso, si pasáramos a un gráfico diario, podríamos tomar la ruptura de esta trendline mucho más micro para empezar a armar posiciones. ¿Se entiende? O sea, también uno tiene que ir adecuando su análisis a la temporalidad y al activo particularidad, y al activo en particular. Así que, digamos, tampoco pretendo que salgan de una a hacer este tipo de análisis. A mí me costó muchos años, digamos, hasta que formé esa visión del mercado. En general, todo el mundo dice el RSI, el MACD, las medias móviles. Bueno, yo llegué a un punto donde dije, los indicadores no dan más, el gráfico tiene absolutamente toda la información que yo necesito para poder operar. Así que bueno, también la idea es que vayan jugando un poco con esta forma de operar, con las líneas, con ver cómo fue en el pasado. Incluso si alguno usa TradingView y tiene, no sé si este está solo en el plan premium, pero si tienen la posibilidad de ustedes de usar este replay y de repente, qué sé yo, vuelven al año 2012 y dicen cómo me gustaría haberlo operado, pueden agarrar, hacer su propio análisis y darle play. Entonces, pueden de alguna forma jugar a ponerse en situación como si estuviera por pasar esto ahora. Recomendaciones nada más. Eso es básicamente lo que iba a hablar hoy sobre análisis técnico, antes de pasar a lo otro, que por ahí es un poco más económico. Todo lo que quieran hablar sobre el gráfico, manden por el chat. Bueno, Maxi, Edu, ¿cómo ves la corrección actual del S&P de largo plazo? Bueno, el S&P es el activo más particular del mundo. Bueno, el S&P, para los que no saben, es el Standard & Poor's, que es el índice que replica el comportamiento de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Entonces, este índice es de alguna forma el que rige o guía el resto el comportamiento del resto de los activos de acciones del mundo. Entonces, la idea es, cada vez que en la historia ha habido una baja muy abrupta del S&P, eso se vio replicado en todos los otros activos del mundo casi. Entonces, de alguna forma es el índice rey de todos. Entonces, bueno, ¿cómo ves la corrección actual del S&P de largo plazo? A ver, el S&P tiene una particularidad, que es que la Fed, o sea, el banco central, por así decirlo, de Estados Unidos, es todopoderoso. O sea, la Fed de repente emite. En Argentina emitimos y emitimos. Eso lo único que hace es generar más inflación porque ni siquiera se reactiva.
En Estados Unidos no pasa eso. ¿Por qué? Porque la demanda del resto del mundo y de los americanos propios por el dólar es tan alto que hacen que esa emisión en última instancia no sea inflacionaria. ¿Por qué? Por la confianza simplemente que tiene el resto del mundo en el dólar. A mí, si me decís, yo, por más que sé que la Fed está emitiendo estas tasas, sigo comprando dólares. Entonces, por el comportamiento de uno replicado en miles de millones de personas, termina siendo que la Fed puede emitir tranquilamente. Y lo que hoy está haciendo la Fed, durante, digamos, todo este último tiempo, lo que hacía era emitir. Las empresas por ahí tenían un ingreso grande de plata, recompraban sus propias acciones y eso hacía que el mercado de acciones suba independientemente de la situación de la economía real. Hoy, si bien lo dejaron de hacer eso, de repente la Fed no para de emitir, inyecta plata, y eso al mercado, quieras o no, lo levanta, porque de repente si un americano tiene, no sé, $5.000 más en el bolsillo, lo que hace es va y compra acciones por la gran confianza que hay en su propia bolsa. Entonces la idea es que si bien el S&P en términos técnicos tiene todo para destruirse, o sea, debería hacer nuevos mínimos, o sea, debería tener una baja proporcional a lo que fue incluso la de 2008 o por términos de cómo está la economía hoy y la gran recesión que se espera, podría hasta ser incluso como la de 1929. Lo que pasa es que la Fed tiene tanto poder a través de su emisión bueno, que el índice no baja y de alguna forma el análisis técnico termina dejando de tener tanta función porque es como que está sostenido en el aire el índice. Todos los síntomas de una recesión están en Estados Unidos, tasas de desempleo enormes, el jobless claims, que son estas peticiones por seguro de desempleo en niveles no récord, recontra récord, y sin embargo la bolsa no se rompe y bueno, en última instancia se lo atribuyo a eso, a la Fed. Entonces por ahí es un tema delicado operar el S&P, porque de repente entras en una corrección que parece perfecta en términos técnicos y de repente la Fed decide emitir $1 trillion en un día y eso hace que el índice vuele, lamentablemente. Lamentablemente no, lamentablemente para uno si quería shortear. Bueno, es eso, básicamente. No sé si te contesto. De largo plazo, sí, tiene todo para estar en el piso, para tener una baja más que significativa. Pero bueno, mientras la Fed siga siendo superpoderosa y todos sigamos confiando en el dólar y en Estados Unidos, se mantiene. Después, se entiende. La duda es la efectividad de esos distintos indicadores. ¿Qué indicadores? No entendí muy bien. Bueno, quedó ahí. ¿A qué indicadores te referís puntualmente? Vos decís a las temporalidades. Sí, lógicamente, va a quedar en uno, digamos, hacer su propio análisis. Yo lo que digo es simplemente, mi forma de operar es ruptura de líneas de tendencia, estructuras correctivas e irse para arriba. Lógicamente, si estás yendo a buscar una línea, un alza o una suba o una multiplicación de tu capital por 3 o por 4, podés darte el margen de repente entrar en timeframes por ahí un poco más arriesgados con rupturas de líneas de tendencia de más corto plazo, digamos. Sí, 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 las líneas de quiebre a medida que la va quebrando, la idea es ir armando una posición donde en última instancia, si nunca te saltaron los stop loss, vas a haber empezado a acumular acciones desde muy abajo. De todos modos, si me preguntás, no operaría YPF, claramente los otros setups en las otras acciones son mucho más premium o tienen todo para irse para arriba. Así que bueno, básicamente en términos técnicos era eso. Espero que les haya servido. Por ahí a los que no están muy en esto o nunca han visto un gráfico, la idea sería, se viene una oportunidad muy grande de compra, simplemente hay que tener paciencia, esperar y saber cuándo entrar. La idea es, al final una rentabilidad de un 300% sobre el capital invertido, probablemente
sea muy difícil conseguirlo en 3 años, salvo que sea un negocio de locos, digamos, que ande muy bien. Y la idea es, uno agarra y se pone un negocio, supongamos, o lo que sea, y tiene costo fijo, tiene que lidiar con gente, tiene que dedicarle demasiado tiempo a eso. La idea es que la bolsa nos está regalando, por así decirlo, una oportunidad que se da una vez cada 10 años en Argentina para poder multiplicar un capital. Entonces la idea es, si pueden, si tienen la posibilidad, obvio, intenten guardarse un resto de plata, digamos, para poder operar esto cuando se dé. Básicamente era esa la reflexión que quería hacer al respecto. No sé, espero que les haya servido. Después, bueno, la idea del eje 2, por así decirlo, de la charla, voy a tomar un poco de café. La idea del eje 2, digamos, era hablar un poco sobre el concepto de riesgo país y ver cómo esta forma de operar que tengo de decir, bueno, hay una estructura macro, cuando la rompa y el precio corrija, es un potencial escenario muy bueno para operar. También se puede aplicar incluso a indicadores de este tipo. Entonces, bueno, primero la idea era definir un poco lo que es el riesgo país. Si ustedes no van entendiendo o por ahí tienen dudas sobre lo que voy diciendo, porfa, manden. Total, yo estoy eh, viendo la pantalla ahora. La idea es, vamos a un ejemplo tangible, bien tangible de la realidad. Supongamos que viene una persona, un amigo, quien sea, y a uno le pide plata. Entonces, él pasaría a ser, digamos, un deudor para mí. En base a su capacidad crediticia, yo voy a definir... Si te estás adelantando, Nico, ahí te contesto en un ratito cuando lo terminemos de definir. La idea es, bueno, él es un deudor, yo voy a analizar su capacidad crediticia y en base a eso le voy a pedir una tasa. Es decir, si él de repente es claramente una persona sin trabajo o que anda en una situación delicada por ahí, probablemente yo le exija una tasa un poco más alta que a alguien que de repente tengo certeza que va a cumplir con sus obligaciones. Bueno, entonces, digamos, la tasa depende de la capacidad crediticia del deudor. Lógicamente, a nivel gobiernos pasa exactamente lo mismo. Hay gobiernos que nunca han quebrado, nunca han tenido un default, como es el caso de Estados Unidos, donde su capacidad crediticia es 100% segura. Entonces, a esos países se los llama en general libre de riesgo, tasa libre de riesgo. Entonces, Estados Unidos, cuando emite deuda, ¿por qué? Porque tiene que financiar su déficit, es decir, Estados Unidos generalmente en el tiempo, siempre consistentemente gasta más que lo que recauda el gobierno. Gasto público, ya sea obra pública o lo que sea, es mayor a sus ingresos, ya sea por tributos o por lo que sea. Entonces, tiene que cubrir ese déficit a través de endeudarse. Bueno, cuando Estados Unidos se endeuda y ya que siempre ha cumplido con sus obligaciones, eh, a Estados Unidos los deudores, perdón, los acreedores, le exigen una tasa baja. Hoy por hoy las tasas son muy bajas, incluso la Fed ha puesto las tasas de los fondos federales en el 0% e incluso se estima que pueden llegar a pasar a negativas. Bueno, en fin, hoy por hoy la tasa a 10 años de Estados Unidos, es decir, de los títulos de deuda a 10 años, están en torno al 0,7, 0,8%. Cuestión que esa es la que tomamos como tasa libre de riesgo. Bueno, ¿qué pasa? Ahora viene Argentina y dice, yo quiero endeudarme también porque tengo un déficit súper alto y los impuestos, la verdad que no estoy cobrando nada porque el país está en una recesión enorme. Bueno, yo como acreedor leo tu historial y digo, pero vos has defaulteado 8 veces ya y estás a punto de defaultear ahora. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a pedir una tasa probablemente muy, pero muy por encima de lo que es la tasa de Estados Unidos. Bueno, entonces, mi deuda, cuando yo la emita como gobierno,
va a tener que pagar una tasa mucho más alta que la de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se compara la tasa que deben o que paga el bono a 10 años de Estados Unidos con la tasa que paga a 10 años el bono argentino. Esa diferencia, ese diferencial de tasa, que hasta hace muy poco se calculaba en el bono a 10 años, ahora es sobre una cartera de bonos, pero no va al caso, esa diferencia de tasa es lo que se conoce como riesgo país. Es decir, a medida que los inversores ven con peores ojos, o los acreedores en este caso, si son un titular del bono, a lo que está pasando con Argentina, ¿qué hacen? Te exigen una tasa más alta. Bueno, ¿cómo se traduce en el precio del bono? Bueno, primero, ese diferencial de tasa entre el bono de 10 años de Argentina y el bono de 10 años de Estados Unidos, ese diferencial es lo que conocemos como riesgo país. Entonces, supongamos un riesgo país de 1000 puntos, ¿qué implica? Que Argentina va a tener que pagar un 10% más sobre su deuda que Estados Unidos para un bono emitido a 10 años. ¿Sí? Si el riesgo país es de 500 puntos, va a ser un 5% más que tiene que pagar Argentina a Estados Unidos. A Estados Unidos, respecto al bono de Estados Unidos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el concepto? Así ahora pasamos a, en general, algún sí nomás. Nadie manda ningún sí, no importa. Espero que... Me están escuchando por lo menos, ¿no? Ah, de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, entonces, la idea va a ser... eh, me perdí. Estábamos... Bueno, el riesgo país entonces se define así. A medida que Estados Unidos, que los acreedores o el mercado en general empieza a ver con peores ojos al país, el riesgo país empieza a subir, lógicamente. ¿Cómo se traduce esto en el precio de los bonos? ¿Sí? Los bonos, lógicamente, cotizan en la bolsa. No sé si están familiarizados con eso. En Argentina tenemos bonos de absolutamente todos los tipos. Tenemos tipo bullet, hemos tenido cupón cero como fueron los Levax. Tenemos bonos dólar link, tenemos bonos en pesos, bonos por ser, bonos por lo que sea. Cuestión que en lo que es en dólares, el mercado opera esos bonos. Entonces, hay todo el tiempo compradores y vendedores. A medida que yo te exijo una tasa más alta, es decir, que las condiciones del país son vistas como peores por parte de los bonistas, el precio de los bonos empieza a caer. Entonces, una suba del riesgo país tiene como contracara una baja en los precios de los bonos. ¿Por qué? Porque los acreedores te están pidiendo a vos más tasa porque la situación de tu país está empeorando. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la idea bien intuitiva de lo que es el riesgo país. Y ahora, bueno, lo que yo quería hacer era intentar jugar un poco con esto que venimos viendo de esta forma de operar de estructuras macro rotas y estructuras correctivas en timeframes menores o más chicas que la estructura macro para poder operar una estructura. Entonces la idea, justo jugando con los gráficos ayer, me di con que en el riesgo país estaba ocurriendo lo siguiente. Bueno, desde el vamos, Brasil, Chile, tienen todos riesgo país muy bajos. En el caso de Brasil están en torno a los 650 puntos y Chile un poco más abajo incluso. Los países del primer mundo, lógicamente, tienen riesgo países mínimo, pero en general el riesgo país se usa para medir más que nada a los gobiernos, a los países latinoamericanos o de dudosa capacidad crediticia. Eh, entonces, bueno, me doy con que cuando abro el gráfico, de repente, si uno se viene acá, podemos trazar tranquilamente una zona de resistencia y una zona de soporte. Perdón, este empieza desde acá. Fíjense, esta estructura macro es una lateralización. En acciones se da exactamente igual. Entonces, se forma la estructura macro. Fíjense que desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 6 de marzo de 2020, el precio lateralizó en torno
bueno, entre los 1.870 puntos básicos y los 2.450. ¿Qué significa esto? Que iba zigzagueando, digamos, el riesgo país. Argentina tenía, debido a su mala capacidad, definitivamente un riesgo país arriba de los 1.000 puntos de un desastre. Bueno, acá estábamos en torno a los 2.250 puntos. ¿Qué implica eso? Que Argentina tenía que pagar por sobre la tasa libre de riesgo del bono 10 años, es decir, del bono de 10 años de Estados Unidos, tenía que pagar un 22,5% más que eso. Fíjense que, ¿qué pasó? El precio rompe esa zona de resistencia y de repente ahora hace la estructura correctiva que veníamos viendo. Esto es un banderín, en análisis técnico se llama un banderín, y en base a lo que venimos operando, digamos, lo que hemos visto en las dos charlas anteriores, básicamente lo que fue la entrada de Mercado Libre, muy parecida a esto, la idea es agarrar y tiramos los Fibonacci para buscar objetivos. Un segundo, que esto demora un poco. El 1.272. Bueno, entonces la idea, esto es simplemente un juego, lógicamente el riesgo país no se puede operar, pero la idea era mostrarles cómo de repente esta situación daría lugar en un mercado de acciones o algo por el estilo, daría lugar a una entrada con un stop loss por acá y un target por acá. Entonces, el riesgo país para un objetivo que podríamos darle es de 5.705 puntos. Es simplemente un experimento, veamos cómo sale en el transcurso de la semana lo que hubiera sido un trade, digamos. Lógicamente, está influida por 1.000 factores, uno de ellos y el más predominante, digamos, es qué pasa con el arreglo de la deuda. Todos a la espera de eso en lo que es el mercado de bonos. Pero bueno, fíjense cómo de repente lo que vemos en acciones es tranquilamente trasladable a un índice, por ejemplo, como es el riesgo país. E incluso me ha pasado de agarrar gráficos de cualquier cosa, ni siquiera de acciones, y se repiten este mismo comportamiento, se repite en otro tipo de gráficos. Entonces es algo súper llamativo y que, bueno, se los quería mostrar. Si quieren que charlemos un poco por ahí de lo que es el proyecto, lo que es la reestructuración de deuda o algo por el estilo, más que bienvenido o cualquier duda. Había dejado, digamos, para el final hacer una especie de análisis de lo que fue la semana de mercados, básicamente por eventos puntuales como han sido la crisis del petróleo o la crisis política que se está dando en Brasil. ¿Tiene alguna duda de esto o algo por el estilo? ¿Se entiende el concepto de riesgo país que por ahí se usa? Bueno, ahí hablamos de eso. Pero se entiende el concepto de riesgo país que por ahí todo el mundo habla de esto como si fuera moneda corriente, digamos, y en realidad creo que son pocos los que en última instancia conocen bien lo que es el riesgo país y cómo funciona. Básicamente era algo bien introductorio como para meterlos en el tema, simplemente. Respecto al lado 20, y digamos, todo depende de lo que pase ahora. La verdad que la postura del gobierno es un poco por ahí inentendible, el hecho de que pretendan de repente hacer una quita del valor presente neto de un 65% sobre los bonos. Está claro que los acreedores no lo iban a agarrar. Ahora bien, si esta es la estrategia, si esta es la estrategia de decir, bueno, primera amenaza o poniendo, digamos, las cartas sobre la mesa, para a partir de esto empezar a negociar, lo que no se entiende es el discurso de Guzmán diciendo, de acá no me voy a mover y haciendo que de repente los mercados o el mercado de bonos sufra otra gran baja cuando venía en clara tendencia alcista los días posteriores al anuncio de la reestructuración de deuda. Entonces,
es difícil la situación, encima no es que se está peleando o que está negociando con un grupo pequeño de acreedores o de acreedores latinoamericanos o incluso argentinos, no, acá está peleando con los fondos más grandes del mundo. Eh, y bueno, es bastante delicada la situación, sobre todo por el poder de negociación que tienen estos tipos, de poder ir a litigar o poder esperar para cobrar los bonos recién de acá 10 años, si hiciera falta. Eh, Así que tienen mucha espalda los tipos para negociar y de repente Guzmán intenta de alguna forma adoctrinarlos o enseñarles en base a su estudio cómo deberían hacerse de ahora en más los arreglos de deuda. Lamentablemente así no funcionan las cosas. Esperemos por el bien de todos los que vivimos en Argentina que eso salga bien, pero me parece que se están manejando muy mal en el tema. A ver, Eduardo, estoy long en Itu, Bacuitaú y Petrobras. ¿Cómo lo ves para aguantarlo? Si te parece, Eduardo, podemos hacer la semana que viene este análisis que hemos hecho sobre Argentina, replicarlo en Brasil, que también está pasando por un momento súper delicado. Sobre todo, bueno, como ya sabrán, el juez Sergio Moro renunció el viernes, o por lo menos eso es lo que se dice. Todavía, bueno, Bolsonaro está pidiéndole que se reincorpore, vamos a ver cómo sigue el tema, pero ya es el octavo ministro, me parece, en algo así como 8 meses que se va. Está muy fea la situación en Brasil, y eso lógicamente le pega al mercado de acciones. Entonces la idea es, si te parece, sí, exactamente. Pero el tema es que Bolsonaro ahora está pidiéndole por favor que se reincorpore. Vamos a ver qué pasa. Para los que no saben, Sergio Moro es el juez que llevó a cabo toda la investigación del Lavallato, este proceso judicial que terminó con el impeachment a Dilma y con Lula en la cárcel. Después, si te parece, yo te mando el análisis técnico de Itaú y de Petrobras en el transcurso de la semana, probablemente hoy o mañana. Así te doy mi punto de vista. Ahora no los tengo analizados. Ah, bueno, Petrobras sí, para mí está en tendencia bajista, pero hay que esperar. Y lógicamente Bolsonaro fue, digamos, una apuesta a los mercados. O sea, los mercados definitivamente tomaron muy bien el día que ganó Bolsonaro, volaron las acciones brasileras y en general un par de meses posteriores a que asuma, digamos, a que gane las elecciones, siguieron subiendo. Ahora bien, eh, lógicamente, por todo lo que había detrás, el poner a Guedes como el ministro de Economía, digamos, un tipo monetarista, una eminencia en lo que es el liberalismo, se entendía como algo muy bueno. Ahora, si llega a perder Bolsonaro, lógicamente, o si llegara a haber un impeachment, que incluso se está hablando de eso, o incluso se habló, bueno, Infobae, fuente dudosa de información. Ah, no, La Política Online fue. Se habló de un golpe blando de los militares del gobierno, cuestión que, lógicamente, depende de quién venga. Si es el PT, el Partido de los Trabajadores, lógicamente para el mercado de acciones brasilero es un baldazo de agua fría, porque es lo mismo que el kirchnerismo acá en última instancia. Un poco mejor, pero bueno. Sí, lógicamente, si perdiera contra el PT sería un desastre. Excelente. Bueno, como para terminar, un pequeño análisis de lo que pasó. Primero iba a comentarles un poco con lo que pasó con el precio del petróleo. Muchísima gente me estuvo preguntando sobre, bueno, estos son precios de compra, estos no son precios de compra. La cuestión de lo que pasó, que incluso algunos medios ponían el petróleo cotiza en negativo. Bueno, la idea fue, por todo el tema, primero se dio una gran discusión, una pelea entre lo que son los países productores de petróleo con Rusia. Esto hizo que empezaron una guerra de precios entre ellos y empezaron a producir cada vez más barriles. Creo que Arabia Saudita llegó a producir algo así como 10 millones de barriles diarios, que es su máximo de capacidad instalada. Entonces, lo que ocurrió fue que eso hizo, lógicamente, por ley de oferta y la demanda, cuando suben las cantidades en la oferta,
hacen que cada vez haya más de ese producto y los precios empiezan a caer. Entonces, eso fue lo que inició la baja del petróleo. Pasó de unos 40 a unos 30 dólares debido a esta guerra. De repente aparece el coronavirus como esta crisis mundial, donde absolutamente todos los países se vieron perjudicados. La demanda, lógicamente, de petróleo, ya que la gente se empezó a quedar en las casas, las industrias se empezaron a frenar, mermó. O sea, la caída en la demanda de petróleo fue una cosa notable. Eso hizo que el precio del petróleo empiece a bajar. ¿Por qué? Porque encima que había un montón de oferta, ahora hay poquísima demanda. O sea, ya estaban los precios mal, empezaron a tirarlos más para abajo. ¿Y qué pasa? Hay un mercado, digamos, el futuro del petróleo que cotiza en el CME, son los futuros del mercado de Chicago, tienen vencimientos una vez por mes. Lo que pasó fue que las características de ese derivado, de ese futuro, son que una vez que se vence el futuro, el poseedor de ese futuro se queda con el barril de petróleo. ¿Y qué pasaba? Al mermar de esta forma la demanda y al haber un exceso tan grande de oferta, porque Arabia Saudita, si bien redujo un montón la producción después de lo del coronavirus, seguía produciendo muchísimo debido a la guerra de precios con Rusia, lo que pasó fue que no había lugar en ningún lado para guardar todos esos barriles de petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente, si uno compra el barril, o sea, el futuro del petróleo en el CME, después se lo envían a su casa con todos los costos detrás. Además, uno no tiene dónde guardarlo y no se puede pedir que te manden un solo barril o 10 barriles o 1000 barriles, que son millones y millones de barriles lo que se envían. Entonces, ¿qué pasó? Nadie tenía dónde guardar ese barril, nadie quería los futuros, que son con entrega. Entonces, al nadie tener ni lugar ni querer los barriles, se desplomó el precio y llegó a cotizar en negativo. ¿Cómo se explica esto? Lógicamente, un activo, una acción no puede cotizar en negativo, el mismo petróleo no puede cotizar en negativo, pero sí el futuro, porque al ser con entrega, eso hace que la gente, o sea, los que tienen el futuro, te pagaban a vos, si vos comprabas el futuro, te pagaban a vos, te daban plata a cambio de que vos te quedes con ese barril. Entonces fue, digamos, la primera vez en la historia que se da algo así en el crudo, más que interesante como evento económico. Así que eso es una recomendación grande. Cuando operen, por ejemplo, ahí, no me acuerdo quién era que me preguntaba por las opciones. Uno tiene que conocer al detalle absolutamente todos los instrumentos sobre los que va a operar. ¿Por qué? Porque se pueden dar estas cosas, o sea, las catástrofes ocurren y las cosas que pasan una vez en la historia, de repente te pueden pasar. Entonces, clave conocer el detalle cada uno de los instrumentos que se van a operar. Acciones es por ahí el más fácil, pero cuando pasamos a futuros, pasamos a CFDs, pasamos a opciones, lo que sea, empiezan a aumentar la complejidad, ni hablar de los swaps y ese tipo de cosas. Así que, bueno, ese era algo que bueno, me faltaba decir. Así que, bueno, las dudas que tengan o algo más que quieran charlar, ya estamos, digamos, en torno a la hora y media, que era, bueno, la idea de la charla. Lógicamente, espero que les haya servido y que, bueno, estén el sábado que viene, que vamos a tener la próxima. Esta ya es la tercera, por lo menos he recibido bastante buenos feedbacks, así que espero que les guste y eso. A disposición por cualquier pregunta o lo que sea que necesiten. Si quieren ir armando sus propios setups e irmelos mandando, eso es algo muy positivo que se ha dado en las últimas charlas. En general he quedado en contacto con varios que por ahí están operando o buscan empezar. Así que bueno, la idea es esta. Esperemos que podamos agarrar la suba del mercado argentino. Dale, si quisieras charlar sobre YPF, lo que pasa con YPF, digamos, es que al ser una empresa, no es estatal, pero una parte sí es estatal, tiene un gran
digamos, problema que es la parte de la política metiéndose en el accionar propio de la empresa, y más con un gobierno claramente intervencionista como es el gobierno kirchnerista. Entonces, ahora, digamos, no solo afecta la crisis del petróleo, no solo afecta que Estados Unidos pueda estar mal, que el coronavirus pueda llegar a hacer estragos bueno, ya está haciendo que vaya a hacer más estragos todavía en los activos, sino que encima se le suma que desde el gobierno hay rumores o se está hablando sobre una potencial expropiación, no expropiación, sino compra probablemente, sobre el total de YPF. Ya si pasara a ser estatal, eso por el mercado es muy mal visto. Se supone que una empresa es mucho más eficiente siendo privada que estatal. Entonces tiene ese tema detrás, digamos, que más allá de lo técnico, en términos del gráfico, eso puede ser bastante mal tomado, digamos, por el mercado. Pero si te parece, podemos también... yo probablemente les vaya preguntando a cada uno de los que estuvieron qué les gustaría hablar o sobre qué tienen interés para la clase, para la charla de la semana que viene. Mi idea es que vayamos tratando cosas por ahí que les sirvan a todos y que les interesen, y hacer algo distendido, digamos. Sí, 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 sí. Si te parece, podemos agarrar y hacer un análisis tanto técnico del precio como de lo que fue el fundamental durante todo el periodo. Total, no cotiza hace tantos años. Eh, Deben ser unos 20 años. Bueno, desde el 98, sí. Agarramos y hacemos, y puedo armar algo sobre YPF si les interesara, más que encantado de eso. La política de Sudamérica. Y bueno, es un continente lamentablemente súper inestable, donde las políticas a largo plazo no funcionan y bueno, la idea es que no los datos técnicos, sino que la idea es que el análisis técnico, el gráfico, replique o tenga contemplado toda esa inestabilidad política. Entonces la idea es poder operarlo en base simplemente al gráfico. Pero bueno, también todo esto lo podemos hablar si en la próxima clase hablamos de Brasil o si hablamos de YPF, podemos hacer una reseña de todo esto. No me quiero extender mucho más, digamos, porque son las 11:30 y no quiero ser demasiado extenso. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos el sábado que viene. Saludos a todos.